cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos disponemos a estudiar la Santa Palabra de Dios sobre temas trascendentales, importantísimos, viendo la controversia de muchas religiones que están desviando del camino a muchas personas. Vamos a disponernos a tratar hoy en especial el estudio de los diezmos a través de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Este es un estudio de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento y llamaría, viendo la urgente necesidad por tanta controversia de las religiones y sectas que están aprovechándose de la humanidad que no conoce el plan de salvación ni la Biblia. Estas religiones y sectas que están malinterpretando la Santa Palabra de Dios, que le echan mano al Antiguo Testamento a lo más conveniente para ellos y atan cargas a sus iglesias como los fariseos, que no son capaces de llevarlas ni moverlas. Mateo capítulo 23 versículo 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y todas las religiones y sectas, con esa terquedad y el mal testimonio que están dando a la humanidad, que cobran los diezmos y dan mal uso a ellos, que están dando a miles de personas, dando mal testimonio y evitando que estas personas echen mano a la salvación y la vida eterna, y que miles de personas no quieren acudir al Santo Evangelio del Señor Jesucristo, y estos pastores y evangelistas prefieren enriquecerse y vivir a cuestas del Santo Evangelio que permitir que miles de personas se salven. Es con esta actitud están cerrando las puertas del reino de los cielos, de las almas. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los que sí quieren entrar. Mateo capítulo 23 versículo 13 dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que sí están entrando. Como vemos, ellos y sus iglesias que cobran y dan diezmos están yéndose contra la palabra de Dios y están transgrediendo la ley en que están confiando. Por esto entremos en detalle de este gran tema. Primera parte: la ley del diezmo. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al 29. Antes de empezar a leer, leyendo el fondo histórico de esta ley y de otras muchas leyes, cuando Dios coloca una ley, con otra ley reglamenta esa ley. Entonces resulta que esa reglamentación es más grande que la misma ley, resultando más fuerte. Y estas dos leyes son las que hacen que esa ley sea completa y eficaz, y que ninguna se desprende de la otra. Entonces eso se debe hacer. Y quien hace lo contrario es un transgresor de esa ley, o sea, quien trate de cumplir una ley sin la ley de esa ley, está ofendiendo a Dios y yéndose contra la palabra. Como vemos, esto sucede con las 820 leyes del Antiguo Testamento, y en esto se metieron los que tratan de guardar esas leyes. Pero como vemos, las religiones y sectas no solo están cogiendo 2 o 3 leyes incompletas, sin la reglamentación de esa ley, entonces están aplicando una ley a medias, o sea, incompleta. Otro problema peor en que están metiendo en peores problemas con Dios, con esas leyes, porque son 820, no 2 o 3 leyes incompletas, que eso es lo que están haciendo las religiones. Dicen que viven según la ley y quieren aplicar la ley, son 820, y están solamente aplicando 2 o 3 leyes del Antiguo Testamento incompletas, o sea que son 820, no 2 o 3 leyes. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. Quien, según este texto, 3 leyes incompletas están en peores problemas, como los que guardan el día de reposo, los que cobran diezmos y los que aplican la ley sexual del Antiguo Testamento, entre otras leyes. Entonces entremos en detalle ahora sí en Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22 al 29, la ley del diezmo.
Verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo, los productos de la tierra. Entonces aquí enseña esta ley del diezmo que era cada año. En ninguna parte de la Biblia dice cada 8 días o cada mes. Hoy las religiones y sectas están aplicando su propia ley, no la ley del diezmo, porque la ley del diezmo es cada año. Versículo 23 también dice que son los productos de la tierra. En el versículo 24 sigue diciendo: y fuere tan largo el lugar que no puedas llevarlo. El 25 continúa: entonces venderás y guardarás tu dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Dios escogiere, y darás el dinero de lo que vendieres, vacas, ovejas, productos de la tierra, y comerás allí delante de Jehová. Entonces, como vemos, son productos de la tierra. Aquí no dice la venta de tu casa, de tu tierra, de tus enseres personales, si los vendieres. Tampoco habla el sueldo del jornalero. En ninguna parte de la Biblia nunca Dios manda cobrar el diezmo del obrero y el jornalero. Otro error de las religiones y sectas, inventando su propia ley. También el versículo 23 y 26 sigue diciendo: y comerás allí delante de Jehová, tu Dios. O sea que allí también le retribuían al diezmador de sus productos, le daban comida a él y a su familia que iban allí. Como vemos, era una fiesta social, comiendo allí alegres. Verso 27, y no desamparás al levita. El versículo 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de sus productos de aquel año, y los guardarás en tus ciudades. Entonces la ley del diezmo era hacer balance cada año, y al tercer año lo entregaba en el lugar escogido, que era el año tercero de cada familia del pueblo de Israel, y le tocaba ir hasta la ciudad escogida, la cual era Jerusalén, donde estaba el primer templo. Después de destruido el segundo templo, después de que lo construyeron, allí en el segundo templo, y tanto el primero, que era en la ciudad de Silo, como el segundo en la ciudad de Jerusalén, llevaban el diezmo en el año tercero de cada familia israelita. En el verso 29, sigamos: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano. La viuda que hubiere en tus poblaciones comerán y serán saciados. Entonces, como vemos, el diezmo era una obra social, no era solo para el levita, era para estas 4 personas y familias. Por eso Dios dice en el Salmo 68:5: Padre de huérfanos, defensor de viudas. Todas las religiones y sectas que cobran diezmos, todo es para su religión y para el pastor. Allí no dan nada a la viuda ni al huérfano, ni menos al extranjero que hay en sus iglesias y ciudades. Como hemos observado, antes están transgrediendo esta ley, la ley del diezmo. Lo mismo pasa con los que guardan el día de reposo. Lo están violando y transgrediendo. La ley del día de reposo es más fuerte que el día mismo del reposo. Otro problema de las religiones evangélicas: los diezmos era la tercera parte para el levita, que ministraba en el templo israelita a favor del pueblo. Nunca podrán cobrarlo los pastores gentiles, ni las ciudades extranjeras, ni países gentiles, ni menos en el tiempo de la gracia. Eso fue en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Hoy el país de Israel no tiene templo, ni ningún levita ministrando en el segundo templo, pues ese fue destruido en el año 70 después de Cristo, hace 1950 años. Segunda parte: los diezmos de Abraham. Hoy las religiones y sectas justifican cobrarlos dizque porque Abraham los dio. Observemos este tema tan importante. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. Por favor, léelo. Génesis capítulo 14, del 1 al 16. Vamos a observarlo. Resulta que 4 reyes se juntaron a pelear contra 5 reyes.
allá en la Mesopotamia, en la Canaán antigua. Estos 5 reyes eran esclavos de los 4 anteriores. Y estos 4 derrotaron a los 5 que se habían unido a pelear para liberarse de la esclavitud de esos reyes vencedores. Y esos reyes vencedores se apoderaron de los tesoros y bienes y esclavos de los 5 reyes vencidos. Entre ellos se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, con sus pertenencias. Entonces le llevan noticia a Abraham. Y él sale con 318 hombres armados y vence a estos 4 reyes y recobra a Lot y a sus pertenencias. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. Y cuando volvía a su tierra, le salió Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, y bendijo a Abraham. Y Abraham, en agradecimiento a Dios y a su sacerdote, le da los diezmos de ese botín, que le quitó a esos 4 reyes, que derrotó, esclavos, animales, ropa, oro, joyas y comida. Y esto lo hace Abraham solo en esa ocasión. No dio diezmos de sus pertenencias ni de sus cultivos. Dio diezmos de ese botín que le quitó a esos 4 reyes. Y nunca más vuelve a dar diezmos de nada a Melquisedec. Y no lo hace bajo vía de mandamiento, pues en ese tiempo no existía la ley. Eso fue 500 años antes de Moisés, antes de existir esa ley. Esta es la absoluta verdad. Esta historia no justifica a las iglesias evangélicas para que cobren diezmos. Abraham fue el que los dio. Nunca Lot, ni los esclavos de Abraham, ni de Lot, ni la familia de Lot, ni de la familia de Abraham. Ni la dieron tampoco las ciudades de alrededor de Abraham. Entonces vemos que fue un acto exclusivo de Abraham por esa victoria, que Dios fue el que hizo eso, el de que le dio la victoria sobre un gran ejército y sobre 4 reyes. Abraham retribuye, pero en agradecimiento de ese botín, no de sus pertenencias. Vamos a observar también en el libro de Números, capítulo 18, versículo 1 al 32. La segunda ley, la ley de los diezmos, porque la anterior es la ley del diezmo. Ahora la segunda ley de la ley de los diezmos se llama la ley de los diezmos. Números capítulo 18, versículo 1 al 32. Según la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, los diezmos fueron dados a la tribu de Leví, o sea, a los hijos de Aarón y a su descendencia, que fueron 500 años después de Abraham, y dado solo a los que ministraban en el templo de los israelitas, solo a la tribu de Leví, como sostenimiento a los sacerdotes que no tenían herencia como las otras tribus israelitas. Números capítulo 18, versículo 23. La única heredad fue los diezmos de las 12 tribus de Israel, y solo en el país de Israel. Capítulo 18, versículo 24, dice: porque a los levitas se dan los diezmos de los hijos de Israel. Capítulo 18, versículo 21. Por su ministerio en el tabernáculo de reunión, los cuales ofrecen sacrificios en expiación por el pecado de los israelitas, en holocaustos de animales. Como vemos, ellos solo ministraban a los israelitas, no a las naciones extranjeras, ni tampoco recibían diezmos de las naciones vecinas. Ni estos mandatos eran para los gentiles, solo fue para Israel, el Israel antiguo, porque el de hoy no tienen templos ni sacerdotes levitas. Historia del libro de Malaquías y la maldición que allí narra en el capítulo 3. Tercer parte de este estudio del Antiguo Testamento. Para entender este libro y este tema, primero hay que observar su historia. Este libro es 100 años después de la salida del cautiverio decretada por rey Ciro del imperio persa y 800 años después de la reconstrucción del segundo templo israelita, reconstruido por Esdras y comisionado por rey Ciro. Resulta que después de reconstruido el templo, después de la muerte de Esdras y Nehemías, el país de Israel se pervirtió y había dejado el templo. Y no guardaban las leyes. Cada israelita hacía lo bien que le pareciera, y los levitas les tocó irse a trabajar. No podían ministrar en el templo y tabernáculo de reunión de Israel en ese tiempo, porque el país de Israel no guardaba estos ritos ni fiestas.
ni pagaba diezmo. Entonces Dios lo reprende tanto Israel como los sacerdotes duramente. En los capítulos anteriores, capítulo 1, 2 y 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6, habla a los hijos de Jacobo, los cuales son la nación de Israel. Versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres, aquí está hablando de los hijos de Jacobo, no de los gentiles. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces aquí vemos que aquí Dios habla los padres de los hijos de Israel, que es Abraham, Isaac y Jacobo. Y les está hablando, no guardasteis mis leyes, como dice, aquí habla de todas las leyes, no una o dos leyes, que es lo que está malinterpretando este capítulo, no una, como lo dice el capítulo 1, 2 y 3, como la ley del diezmo. En el capítulo 3, versículo 9, sigue hablando, la nación toda me habéis robado. Aquí está hablando desde todo el país de Israel. No está hablando de las otras naciones, de los gentiles. En este verso, al comienzo, maldice al país de Israel. Y si miramos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Como sabemos, la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento se llamaba las obras de la ley. Y quien no las cumplía quedaba bajo maldición. Y es llamada también la ley del talión y la ley de la maldición. Así que los que quieren cobrar diezmo le echan otra vez mano a esta maldición y están en contra de la obra redentora del Señor Jesucristo y están en contra de la gracia. Este es el problema de la ley del Antiguo Testamento. Hoy estamos en el nuevo pacto, establecido, como dice Hebreos, sobre mejores promesas. No estamos bajo la ley de Moisés, bajo la ley del Antiguo Testamento. Por eso, entremos en el estudio de la cuarta parte de este tema, que es en el Nuevo Testamento. Ya terminamos el Antiguo Testamento, empecemos el Nuevo Testamento, y se llama este cuarto estudio, el fin de la ley. Y comenzamos en Mateo capítulo 23, versículo 23, y dice, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Escuchen. Pero muchas religiones y sectas están malinterpretando este texto. Pero como vemos, aquí hay dos temas y dos respuestas. En el primer tema que habla, nuestro Señor Jesucristo habla de los diezmos. Y en la primera respuesta, el Señor Jesucristo dice, esto era necesario hacer. Y si observamos esta palabra, significa y está hablando en tiempo pasado, la palabra era. Nunca está hablando en tiempo presente, era. Escuchen. Como sí lo dice en la segunda parte de este tema, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? La misericordia, la justicia y la fe. Esta sí habla tiempo presente. O sea que aquí el Señor Jesucristo no está aprobando los diezmos, ni los deja en el tiempo de la gracia, porque habla tiempo pasado, era necesario hacer. Para seguir estudiando la santa palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, miremos Lucas capítulo 16, versículo 16, que continúa. La ley y los profetas eran hasta Juan. Esto lo dice este versículo. Si observamos este texto, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Así lo dice Mateo capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el verso 14 continúa diciendo el Señor Jesucristo, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Malaquías capítulo 4, versículo 5. El que anunció el advenimiento del Señor Jesucristo, que fue el precursor del Evangelio del Señor Jesucristo, que se lo presentó al pueblo de Israel. Como vemos, al comenzar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo,
termina el último profeta y la ley del Antiguo Testamento. Y empieza la gracia y se cumple la profecía del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y dice: He aquí, vienen días, dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, como vemos, Dios anunció el fin de la ley y los profetas 628 años antes de venir el último profeta, que fue Juan el Bautista, y antes de venir el Señor Jesucristo. Y lo dijo esta profecía por medio del profeta Jeremías, esos 628 años antes. Continúa el Nuevo Testamento hablando sobre el fin de la ley en el tiempo de la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Escuchen, observemos, los que quieren vivificar la ley no son justificados ante Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí confirma la profecía del profeta Jeremías y capítulo 31, versículo 31, y lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 16, 16 y Mateo 23, 23. Para que completemos este hermoso estudio, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15, sigue diciendo: El entendimiento ellos embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Como dice estos textos, los que se van al Antiguo Testamento y leen a Moisés y cobran diezmos y guardan el día de reposo y otras leyes que quieren verificarlas, y que quieren vivificar esas leyes, tienen el entendimiento embotado y ese velo está puesto sobre su corazón. Esto no los deja ver la gracia y al Señor Jesucristo y a su poderosa obra redentora, ni ven el nuevo pacto. El amor al dinero los tiene ciegos, lejos de la salvación. Gálatas capítulo 2, versículo 16 continúa diciendo: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Señor Jesucristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. En el versículo 17 del capítulo 2 sigue diciendo: Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Escuchen. O sea que lo que están edificando la ley con los diezmos, el día de reposo y la vida sexual del hombre y los alimentos y otras leyes, son transgresores de la ley ante Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21 continúa diciendo: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Señor Jesucristo. Lo que dice el texto es que los que cobran diezmos y aplican esa ley están desechando la gracia de Dios y están diciendo que por demás murió el Señor Jesucristo y que por la ley se están justificando. Otro terrible error los que quieren vivificar la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 4 sigue diciendo: De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Escuchen, según este texto lo dice aquí todo. Así están los que reviven esa ley. De la gracia habéis caído, porque están justificando de la ley. Y estos versos anteriores explican lo contrario. La ley fue terminada y ningún ser humano será justificado por la ley. Completemos este gran tema. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, sigue diciendo: Y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otro problema peor, los que reviven 2 o 3 leyes del Antiguo Testamento y aún incompletas.
Según ese texto, tienen que guardarlas todas, y son 820 leyes. Y si los israelitas no fueron capaces de guardarlas, menos los gentiles, y menos en el tiempo de la gracia. En Santiago capítulo 2, versículo 10, sigue diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Escuchen, observemos bien, según estos textos, los que aplican una ley incompleta como los diezmos, el día de reposo y otras leyes, sin la ley de esa ley, mire, y no las guardan todas, están bajo maldición y son culpables de todas, según Gálatas 3:10. Y están ofendiendo a Dios y yéndose por otro camino, lejos de la gracia. Lejos de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Quinta parte, el cambio de la ley. Hebreos capítulo 9, versículo 10, continúa diciendo, ya que consiste en diversas abluciones impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como vemos, Dios coloca la ley antes de la gracia como un sistema que estaba profetizando el advenimiento del Señor Jesucristo, el cual fue el que reformó y cambió las cosas muy diferentes al Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 7, versículo 12, sigue enseñándonos, porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí habla que fue cambiado el sacerdocio levítico y que fue necesario el cambio de esa ley, la ley de Moisés. El sacerdocio de Cristo fue ordenado bajo el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 21. Hebreos capítulo 7, versículo 18 sigue hablando. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que la ley fue abrogada por débil e ineficaz. O sea, no era eficaz ni completa. En el verso 19 continúa diciendo el capítulo 7. Pues nada perfeccionó la ley. Oiga, escuchen. Aquí habla nada. Pero las iglesias evangélicas contravierten este verso y dicen lo contrario, que Cristo vino y perfeccionó la ley. Dicen lo contrario. Claro, dicen esto para validar y justificar los diezmos. O sea, el billete de ellos. Como vemos, están yéndose contra la palabra de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 7. Nada perfeccionó la ley. Cristo vino a liberarnos de esa ley y fue hecho maldición, como hemos leído antes. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque arrepintiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Versículo 9 del capítulo 8 de Hebreos y Jeremías 31:31. En el versículo 13 del capítulo 8 sigue diciendo, al decir nuevo pacto dado por viejo el primero, y lo que sea por viejo se envejece. Escuchen, fue envejecido ese viejo pacto y se ha establecido un nuevo pacto, como lo hemos observado, establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué fue defectuoso? En Hebreos capítulo 10, versículo 1 continúa, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Sigue, aboliendo el Señor Jesucristo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza. Mire, Cristo el Señor vino y abolió esa ley de Moisés expresados en una ordenanza y una maldición, como lo hemos leído en Gálatas. Nos liberó de esa maldición el Señor Jesucristo. Como vemos, todos estos textos
fue necesario el cambio de la ley y de los mandamientos de Moisés, y quedaron abrogados, no fueron perfeccionados, fueron cambiados en el nuevo pacto por el Señor Jesucristo, que estableció la gracia y que estableció su nueva ley, la ley del Señor Jesucristo y la ley de los apóstoles. Sexta parte. Continuamos en el Nuevo Testamento. El salario del obrero cristiano. ¿Cómo debe vivir el obrero y cómo es el apoyo de la iglesia? En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dio ejemplo y colocó las normas y colocó, como decía anteriormente, sus mandamientos, los mandamientos del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8 versículo 3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Mire, aquí vemos que el Señor Jesucristo recibiera ofrenda voluntaria. Él no cobró diezmos ni los aplicó a nadie. Juan capítulo 12 versículo 6. Y Judas era el tesorero, era el que guardaba la bolsa. Y como vemos en este versículo, era el que sustraía de la misma bolsa, porque Judas era ladrón. Y Judas era el tesorero de esas ofrendas. Continúa diciendo, Lucas 10, capítulo 10, versículos 3 al 8. En cualquier casa donde entráis, decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Como vemos, el obrero cristiano, el salario era para él, y el salario que recibía era la dormida, la comida, la ropa y el vestido. Él no cobraba sueldo ni cobraba diezmos. La ayuda que recibía era una ofrenda. Durante el tiempo de su estadía en esa casa o ciudad, observemos esta historia, que había incluso mandamientos de los mismos apóstoles dados en toda el Asia Menor y en Israel sobre cómo debiesen continuar con este mandamiento del Señor Jesucristo, el sueldo del obrero cristiano. Aquí vemos en 3 de Juan, versículo 5 al 10, y observemos esta historia. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, e harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Dios sin aceptar nada de los gentiles. Vosotros debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Y he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordé las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos que la iglesia primitiva continuó con la orden del Señor Jesucristo, colaborando, no cobrando diezmos, sino colaborando voluntariamente a los evangelistas, misioneros y pastores cristianos en la obra de Dios. Como vemos, Diótrefes quería todo para él y por eso actuaba de esa manera. 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 al 3. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando hubiere llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Escuchen, aquí vemos cómo fue que la iglesia primitiva, por orden de los apóstoles, en cuestión de la ayuda para los predicadores y la comunidad, era la ofrenda, ofrenda para la ayuda social de los
necesitados de la comunidad y de su iglesia. Y una iglesia ayudaba a la otra cuando la otra no era solvente. Observemos también que cada cristiano, cada primer día de la semana, hacía balance de lo que ganaba y guardaba la ofrenda, y así sucesivamente. Y cuando llegaba el apóstol o el enviado, de él entregaba lo recogido que tenía y lo daba como estaba ya aquí ordenado. Segunda de Corintios capítulo 8, ofrenda para los santos. En el versículo 2 continúa diciendo: en su profunda pobreza, o sea, está hablando de los Gálatas, abundaron en riquezas de su generosidad. En el versículo 11, ahora pues, también lleva a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 12 del capítulo 8 sigue diciendo: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura, para otros estrechez. Versículo 14, sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Versículo 15 del capítulo 8, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Escuchen, como observamos, aquí nos habla en este capítulo 8 hasta el versículo del 1 al 15, primero nos habla su generosidad. Segundo, en cumplir conforme a lo que tengáis. Tercero, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuarto, que no haya holgura y para otros estrechez. 5. Con igualdad, la abundancia supla la escasez de ellos y la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Aquí vemos que la ofrenda es una ayuda social para todos los necesitados de la iglesia, de su comunidad y una iglesia hacia otra, como lo hacía los diezmos, que era una ayuda social para 4 clases de personas: el levita, la viuda, el huérfano y el extranjero. Así lo continuó la iglesia primitiva, pero a través de ofrenda voluntaria. Seguimos estudiando este gran tema. Los diezmos eran una obra social de esa manera. En el Nuevo Testamento continúa en el capítulo 9 de 2 Corintios, versículo 5. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Capítulo 9, versículo 7, 2 Corintios. Cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí sigue hablando: primero, vuestra generosidad. Segundo, no como exigencia nuestra. Tercero, dé como propuso en su corazón. Cuarto, no con tristeza ni por necesidad. Quinto, dador alegre. Oiga, como vemos, estas son las características de la ofrenda y las normas. Y mejor aún, son los mandamientos de los apóstoles dados a través del Espíritu Santo sobre cómo es en el Nuevo Testamento: ofrenda voluntaria, no con tristeza ni necesidad, dador alegre, como propuso en su corazón. Los diezmos es al revés, dan con tristeza, es una imposición, es una carga y es una exigencia. Mire, y una maldición quien nos lo dé. Aquí habla, como le repito, no como una exigencia. Mire, y es mandamientos dados a través del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. Aquí Pablo coloca una alegoría del ministerio de los levitas. Y en el versículo 14 continúa con el mandato del obrero cristiano. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Esto se cumple en Mateo 10:10, como lo dijo el Señor Jesucristo. En el versículo 15 del capítulo 9 continúa diciendo: pero yo no de nada de esto me he aprovechado,
ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. En el versículo 18, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Como observamos, el ministerio del apóstol Pablo y de todos los apóstoles fue gratuitamente. Predicaron por amor a Dios, a su palabra, a las almas, y no utilizó el derecho del predicador, el apóstol Pablo. Él trabajaba y su oficio era hacer tiendas o carpas. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Con Priscila y Aquila, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pero el oficio de ellos era el hacer tiendas. Hechos capítulo 20, versículo 34-35 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire, ese era el ministerio del apóstol Pablo. Trabajaba y antes ayudaba y recogía para ayudar a los pobres de su iglesia. Qué hermoso estudio y qué maravillas tan especiales, tan superpoderosas, tan maravillosas que aquí nos establece Dios a través de su hermosa y santa palabra. Conclusión y llamado. Como vemos en el Antiguo Testamento, era de una imposición y una ley. En el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Mire, y si los habla como una alegoría, tiempo pasado, como hemos leído en el Mateo capítulo 23, versículo 23. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento, oiga, escuchen, ni el Señor Jesucristo no ordenó cobrar diezmos, mire, ni jamás Él los cobró. Tampoco los apóstoles, ninguno de ellos, de los 12 apóstoles, de los 13 que hubieron con el apóstol Pablo, nunca ninguno cobró diezmos, ni ordenaron cobrarlos. No hay ni siquiera un solo ejemplo. Mire, los diezmos, como ya les dije antes, eran antes de la gracia, en el tiempo de la ley y en el tiempo de la maldición. Mire, los diezmos eran una imposición y una carga, una orden. No eran voluntarios, como propusiera en su corazón. Eran una necesidad, una orden en el Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho y leído, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo el Señor nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho maldición para librarnos de esa maldición de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 21, escuchemos. Ahora bien, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. El versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cristo el Señor nos justificó y liberó de la maldición de esa ley. Con este estudio hemos probado que los diezmos no son en el tiempo de la gracia. Hemos probado a través de la Santa Palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que en la gracia habla es de ofrenda voluntaria, como propuso en su corazón, un donativo, según haya prosperado, y es una ayuda social para la iglesia. No solo para el pastor, también para el evangelista y misionero, y los necesitados de su comunidad, como la viuda, el huérfano y el extranjero. Así lo hizo la iglesia primitiva y lo debe hacer la iglesia cristiana verdadera. Por medio de este grandioso estudio, hacemos un llamado a los que diezman. Por favor, no diezmen de ahora en adelante, den solo ofrenda voluntaria. Y que sea también para los pobres de su iglesia. También hacemos un llamado al verdadero predicador de la Santa Palabra, que no vuelva a cobrar diezmos, pida solamente ofrenda para usted y su comunidad. Por favor, salga de ese error de la ley. No siga engañando a la comunidad ni engañándose a sí mismo. También llamamos al verdadero cristiano. Salga de esas iglesias que persisten en cobrar diezmos y no se dejen seguir maldiciendo y amenazando. Acuérdese, hoy estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo
10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Qué gran estudio, qué hermosa enseñanza para las personas que han sido frustradas en sus diezmadores, que le han quitado la finca, que le han quitado su negocio y que los han puesto a trabajar y privarse aún del alimento para su familia. Por eso se han destruido muchos hogares, se han dispersado. La esposa le ha tocado irse a trabajar sola con los hijos porque el esposo no cumplía los deberes del hogar. Mire, por no dejarse seguir maldiciendo. Mire, se han perdido hogares, se han perdido personas. Hoy en el campo evangelístico nos encontramos con la triste realidad de que uno predica la santa palabra de Dios y lo primero que encuentra es este testimonio. Mire, personas desilusionadas porque perdieron sus bienes, perdieron aún su trabajo o perdieron su hogar. Hijos amargados, esposas tristes, que andan de ambulante y ya no creen en nada por ese mal testimonio y por no conocer la santa palabra de Dios. Hoy le hacemos un llamado a todos, por favor. No existe en el tiempo de la gracia los diezmos. Eso fue en el Antiguo Testamento. No se debe cobrar diezmos, solamente ofrenda voluntaria. Entonces, a todos los que están tristes, desilusionados y que no quieren acudir del Evangelio, qué bueno que escuchen este grandioso estudio para que vuelvan a los pies del Señor Jesucristo y sigan verdaderamente el verdadero camino de la santa palabra de Dios, como lo hizo la iglesia primitiva y nuestro amado Señor Jesucristo. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento de Villa María. Dios les bendiga.